Estamos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y hoy en el stand de Leamos y Bajalibros tenemos un gran honor porque recibimos a uno de los dramaturgos más importantes de nuestro país, multipremiado con obras súper conocidas como Terrenal, La Viscómica, Sacco y Vanzetti. Bueno, recibimos ahora sí a Mauricio Cartún. Bienvenido y muchas gracias. Al contrario. Gracias por invitarme. Además de ser dramaturgo, nosotros te invitamos también, porque vamos a mostrarlo, sacaste tu primera novela, Salo Solo, el patrullero del amor. Y al estar tan acostumbrado a escribir teatro, ¿cómo es ese pasaje de registro entre lo teatral y la narrativa? Curioso. En principio volver a un registro de hace muchísimos años. Yo empecé escribiendo narrativa, pero después descubrir que hay algo del impulso coloquial, de la fuerza coloquial, de la energía coloquial del teatro, que tiene una especie de curiosa conversión de norma a la literatura. Que si uno lo deja fluir, si uno piensa, por ejemplo, bueno, en teatro, un monólogo no es otra cosa, es una narración en primera persona. Si uno deja fluir eso, si puede trabajar de oído, se empieza a armar algo. Yo lo había visto en mis alumnos. Había visto que tenían una producción literaria en la que de alguna manera había herencia de la fuerza coloquial. Salió y se armó y bueno, como toda energía, cuando empieza a fluir, demanda. Ahora estoy con muchas ganas de seguir escribiendo narrativa. ¿En serio? ¿Ya estás escribiendo otra? Sí. Bueno, estoy escribiendo relatos. Esto nació también como relatos. Esto nació en pandemia, casi te diría en la búsqueda desesperada de encontrar relatos que pudiera publicar en una red social y que de alguna manera me permitiera seguir fluyendo en la escritura, cosa que en dramaturgia me resultaba imposible. ¿Para quién escribir teatro en pandemia? ¿Cuándo iba a ponerme a ensayar? Y se transformó en la novela. Siguiendo el mismo impulso, trabajo con estas unidades cortas en la idea de que se transformen en algo más grande. Hay algo que también tiene esta novela que es humor. Es humor. ¿Cómo hacer humor escribiendo en pandemia y también con un tema complicado como es el duelo? En realidad, mira, es al contrario. La tragedia siempre nos da elementos para reírnos. Siempre estamos cerca. Pero por el otro lado, la pandemia era un lugar donde había una demanda de alegría tan grande, tan grande. Estábamos todos tan necesitados de que nos hagan reír. Tiene algo tan vital la risa. Estar encerrados. En mi caso, mi compañera y yo estuvimos 1 año y 2 meses en una zona costera, muy cerca de la playa, en un lugar muy solitario, en un bosque, sin cruzarnos con nadie. A lo sumo, cuando estaban los momentos de la clausura, algún policía a caballo que me sacaba cagando cuando yo caminaba por una calle absolutamente solitaria, ni siquiera podía hacer eso. Era tan raro todo que cada vez que aparecía, por ejemplo, yo publicaba algo en una red y la gente hablaba de la risa, hablaba del divertirse, yo tenía la sensación de estar cumpliendo casi una especie de servicio, de que estaba bien hacer eso. Yo creo que fue la propia energía de la demanda la que creó la oferta con la que escribí este libro. ¿Qué te hacía reír a vos? Porque una cosa es hacer reír a otros y otra cosa es reírte vos. Yo tengo una debilidad por el humor guarango. Probablemente porque mi infancia, mi contacto con el teatro era el teatro de revistas. A mi papá le gustaba mucho el teatro de revistas. En esa época estaba naturalizado que las familias podían ir al teatro de revistas, donde había, convengamos, algunos desnudos castos, y donde había chistes de un nivel de guarangada diminuta, digamos, era casi familiar. Ese humor, muy curioso, en principio se instaló como el humor que aparece en mis producciones. A veces en mis primeras producciones en el periodismo se sospechaba que yo estaba más cerca del teatro de revista que del otro teatro que intentaba hacer. Pero yo creo que encontré la manera de naturalizarlo, encontré la manera de darle fondo poético a ese humor. Ese es el humor que me hace reír y de alguna manera es el humor que me sale cuando intento hacer reír a otro.
Antes hablabas de las redes sociales y antes de meternos un poco más en la novela, ¿cuánto tenemos hoy como sociedad de teatro, o sea, de teatralización en la vida cotidiana? Bueno, las redes sociales son un lugar de una exposición extraordinaria. Uno no tenía la alternativa de acercarse a las vidas de la gente como tenemos en este momento. Es cierto que uno se acerca de una manera parcial, uno se acerca a lo que el otro quiere mostrar y no a lo que verdaderamente es, pero uno también se empieza a volver ducho en las segundas lecturas. Uno empieza a entender que en aquello que alguien muestra siempre está lo que esconde. Creo que nos estamos volviendo especialistas en la lectura del segundo sentido de las redes sociales. Estamos empezando a mirar lo oculto, la contradicción. La vida ha cambiado tanto en los últimos 20 años. Hemos encontrado tanto esto de la relación con cientos de personas con las que a veces ni siquiera te conoces personalmente, que yo creo que la cabeza está haciendo esfuerzos inusitados para adaptarse a las nuevas circunstancias. A veces no las encuentra y simplemente lo que hace es trabaja con el concepto de prueba y error. Hace algo y ve, funciona. Y a veces muy rápidamente lo descartás. Fíjate, yo esta novela la escribí haciendo algo que a un escritor profesional le puede parecer extrañísimo. Yo escribía un capítulo, lo publicaba, veía más o menos cuál era el resultado y de pronto sentía, está largo, o como el personaje de la colectividad judía, y a mí me suena mucho el yiddish que yo escuché en mi infancia, ponía palabras en yiddish y después me daba cuenta, no las entiende nadie, entonces, y publicaba una segunda versión el mismo día, y una tercera, y una cuarta, y a veces en la semana publicaba 5 versiones del mismo relato. Nadie se enteraba porque la gente lee una sola vez, nadie vuelve a leerlo. A mí me servía de borrador. Esta experiencia, hacer esto, sentir que estás publicando algo y que rápidamente alguien te está diciendo lo que entiende, lo que no entiende, lo que le gusta, lo que le divierte. O, por ejemplo, publicar un relato y ver que la gente entendía otra cosa que lo que uno creía que ese relato estaba diciendo. Y entonces poder modificarlo. Esto era absolutamente impensable. 10 años atrás no podíamos ni siquiera soñar con esta hipótesis. Creo que es todo prueba y error. Nos estamos largando, estamos haciendo cosas, vemos lo que funciona. Mira, compré la semana pasada un libro de Pedro Mairal, que a mí me gusta muchísimo, y un libro que son, en realidad, posteos que él hizo en Instagram. Entonces, bueno, que lo haga yo, que no tengo antecedentes literarios, bueno, estaba como más admitido, pero que un tipo, por ejemplo, que tiene toda una obra, que es alguien que tiene premios, ha naturalizado el nuevo soporte. Me parece que hay que ponerse flexible. Creo que cuanto más frufru nos pongamos con los nuevos soportes, con las posibilidades, cuanto más dispuestos a probar, equivocarnos y corregir, más vamos a aportar más y también nos vamos a divertir muchísimo más como escritores. ¿Qué pasa con el teatro en esta cuestión híbrida que vos también das cursos virtuales, digitales, cuando el teatro necesita una full presencialidad, digamos? ¿Qué pasa? Yo soy un fanático de la presencialidad en el teatro. Yo soy un chiita, yo lo defiendo, casi te diría como la única posibilidad que le da verdaderamente sentido a la trascendencia del teatro. El teatro va a seguir en la medida en que sea un acto presencial, en la medida en que sea un acto de inteligencia corporal, en la medida en que efectivamente tenga que hacerse frente a los ojos de alguien y no pueda haber truco. Lo que no quita es que uno entienda que lo virtual trae otras cosas. Por ejemplo, yo hace 15 años me resultaba impensable estrenar si yo no hacía publicidad en grandes medios. Hoy eso ha desaparecido. Hoy, cualquier artista que tiene la paciencia, yo te diría, en 10 años, tiene una cantidad de contactos que le permiten, cuando hace un posteo, llegar a más gente que la que llegaría con un medio mediano. Yo no podría estrenar hoy sin las redes sociales que lo difundan.
te diría, creo que pocas cosas puedo hacer en términos artísticos sin las redes sociales. Yo soy más raro, yo no uso teléfono celular. Yo sé que hoy es una extravagancia, pero me he acostumbrado a eso y lo puedo manejar muy bien. Pero no podría prescindir de las redes sociales. No podría hacer lo que hago si no pudiese difundirlo. Uno empieza a acostumbrarse a esa condición híbrida. Trabajo en presencial, defiendo el cuerpo, es más, creo que la batalla que se nos viene es cuerpo versus corporación, creo que todo va a pasar por el cuerpo, creo que cuando querramos enfrentar a lo que maneja desde arriba, lo que digita, lo único que lo va a permitir es el cuerpo. Sin embargo, la corporación sigue ofreciendo ese otro lugar que tenemos que aprovechar mientras dure. Me parece que lo de híbrido habla justamente también de lo cambiante. Digo, híbrido no da como resultado una cosa, da como resultado 1000. Seguirá cambiando frente a nuestros ojos, seguiremos probando. Me voy a meter ahora sí en tu novela Salo Solo. El protagonista es un viudo de 65 años que se empieza a descargar aplicaciones de citas. ¿Por qué elegiste que sea un varón? ¿Por qué esa decisión? ¿Y por qué empieza a descargarse aplicaciones de citas cuando uno quizás esa actividad la puede pensar en alguien más joven? Bueno, en principio, digamos, la situación que mueve toda la novela, digo, no spoileo nada porque lo pueden encontrar en contratapa, así que la situación que la mueve en realidad es que él está en un estado de depresión y de ansiedad muy grande, viudo, solo, con no muy buena relación con sus hijos, con un negocio que ha ido en decadencia, era peletero, no hay nada más incorrecto que ser peletero. Ha ido cambiando, termina alquilando su local y vive de renta, solo. Toma pastillas para la ansiedad. Un día le cambian el médico en la obra social y da con un terapeuta joven que lo invita a cambiar la manera de pensar esto y lo invita a salir a recorrer. Lo invita a circular. Y él lo toma terapéuticamente y decide circular. Y en la búsqueda de la circulación aparecen, por supuesto, las aplicaciones de citas, pero aparecen muchas otras cosas. En realidad, donde peor le va es en las aplicaciones. Le va mucho mejor en el vivo porque es un tipo muy divertido. En realidad es alguien que lucha desde el deseo contra la pulsión de muerte, contra la angustia, contra la soledad, contra eso que te va comiendo la cabeza, eso que te encierra, que te achica, que te arruga. Yo creo mucho en el otro poder. Ayer yo mencionaba en una mesa redonda, decía, nosotros hemos comprado esa hipótesis sartreana de el infierno son los otros. A veces perdemos de vista que el paraíso también son los otros. Que la relación con otros te saca de la tristeza, que en realidad ese encuentro con el otro es el único que verdaderamente te levanta. Y esta novela no es otra cosa que eso. Es alguien que de fracaso en fracaso, porque por cierto, no es un amante exitoso, pero de fracaso en fracaso lo que va encontrando es, llega la noche a su casa y no hace falta el ribo. Puedo dormir porque fluí, puedo dormir porque circulé, puedo dormir porque hice algo de mi vida. Y yo creo que hacer algo de tu vida a cierta edad pasa inevitablemente por los otros. Salomón Goldfarb, lo encuentra en la búsqueda del amor, del afecto y del sexo. Mencionaste el ribotril. Es algo bastante extendido, la ansiedad también es un signo de nuestra época. ¿De qué queremos anestesiarnos? ¿De qué? Queremos anestesiarnos hoy. Yo creo que vivimos en un momento de negación de un montón de cosas. Digo, en principio, a partir de cierta edad, lo que aparece es la negación de la condición invisible. Hay un momento en la vida donde uno empieza a sentir, hay un momento donde uno se siente mirado.
Y hay un momento donde uno empieza a sentirse transparente. Uno empieza a sentir, camino por la calle y nadie me mira. Me he vuelto transparente. Desaparecí a los ojos del deseo de otros. Es un momento de una angustia muy grande. La sensación de la vida ha cambiado y ya nadie me busca. Yo creo que esa es una de las grandes negaciones. Negar la condición de invisibilidad. Es como decir, he desaparecido de los lugares donde hay demanda. La situación real, digamos, la vida contemporánea, es de una gran crueldad a partir de cierta edad. Nosotros sabemos, es muy difícil conseguir laburo después de los 50. Quedate sin laburo después de los 50 y salí a buscar trabajo. Y te vas a dar cuenta lo que es. Las cosas han cambiado mucho y, paradójicamente, empezamos a vivir más años porque la medicina está avanzada, porque las condiciones lo posibilitan, y entonces empieza a aparecer un gran sector de adultos mayores que se empiezan a encontrar con ese lugar. Digo, a mí me asombra mucho ver la cantidad de gente que consume pastillas, que no puede dormir sin pastillas. La sensación es, necesito desmayarme, porque cuando llega la noche y me quedo solo, empiezan a aparecer todos los fantasmas. Yo creo que la manera de ahuyentar fantasmas es el otro. Te hago las últimas preguntas. ¿Hay gerontofobia? ¿Crees que hay gerontofobia? Sin duda, por supuesto que sí. Claro que sí, porque nadie quiere enfrentar el futuro, nadie quiere enfrentar su propia imagen en el futuro. Por eso es tan importante esto de el adulto que se encuentra con otro adulto. Digo, dos invisibles se vuelven visibles. Salir a buscar eso, encontrarse. No digo ninguna, no es ninguna novedad, ni estoy diciendo nada revelador, porque no es otra cosa que lo que te tira tu médico cuando vas. Digo, no el tuyo, que sos extremadamente joven, por cierto, pero lo que le dirá el médico a un adulto o una adulta, salí, encontrate, no es ninguna novedad. Lo cierto es que a veces no lo creemos hasta que no lo probamos, hasta que no nos encontramos efectivamente en el otro. A veces es más fácil quedarse solo y refugiarse en la pastilla y la televisión. Es decir, tengo el televisor, tengo 3 plataformas en las que ver peli, tengo las pastillas. Bueno, ¿para qué tener que salir, correr el riesgo, hacer un esfuerzo? Y te vas encerrando, te vas quedando solo. Creo en la energía social, digo, creo en la energía de socializar, creo en la energía de juntarse. A mí me parece, la pandemia, por ejemplo, nos hizo extrañar las juntadas, nos mostró el poder que tenían esas juntadas, que de pronto juntarte con amigos, destapar 3 botellas de vino y saber que te quedás hasta que tomás la última copa y que estás rodeado de gente con la cual, aunque te emborraches y digas pavadas, no te vas a sentir mal, y que si te tienen que llevar a tu casa te van a llevar, en realidad estás cumpliendo con la energía de la orgía original, la gran energía que el mundo ha perdido, que es el del descontrol. En un mundo tan controlado como el que vivimos, el descontrol está penado. Y uno empieza a ver cómo las antiguas civilizaciones tenían naturalizado el descontrol. Por supuesto, estaba naturalizado, estaba arreglado y estaba centrado en lo que se llamaban la fiesta dionisíaca. Bueno, andá, ponete en pedo, pasala bien, y este es el momento en el que podés descontrolar. A mí me parece que hay que buscar la energía del descontrol. Es curioso, se la busca en la adolescencia y después también parecería que hay un momento en el estado adulto que dice, ya no sos un pibito para descontrolar. Yo digo, no, hay que encontrar siempre el lugar donde descontrolar. Ese lugar de encuentro, ese lugar donde perder el límite, donde pasarla bien, es el momento que te reencuentra con vos mismo, porque somos seres a los que nos cuesta enormemente vivir en el marco del control. En ese marco controlado, encerrado, vivimos en un corsé de control. Bueno, esta novela habla del descontrol, habla de eso, habla del descontrol a los 65. Un personaje que es muy curioso. La novela tiene 15 capítulos de descontrol. Cuando terminé el último capítulo sentí, ya no tengo más nada que hacer a este personaje.
Cuando apareció la posibilidad de publicación me aparecieron 10 más. Sentí, es inagotable la condición, es inagotable. Nosotros, en busca del entusiasmo, perdemos de vista a veces, la palabra entusiasmo en su origen es en tu teos, en tu Dios, en tu Zeus. Vivimos buscando el entusiasmo. A veces lo encontramos cuando descontrolamos con un partido de fútbol. Y no te das cuenta y decís, pero qué, chabón, necesitas fútbol para descontrolar. ¿Por qué no encontrás? Hay muchas otras cosas en lo afectivo. Te podés ir a bailar. No, pero ¿cómo voy a ir a bailar? Yo hace muchos años que no bailo. Andá y bailá, pelotudo. Digo, bailás y te vas a encontrar algo en tu cuerpo que tenés perdido de vista. Salo encuentra eso. Digo, encuentra en los otros el descontrol y se encuentra él mismo en ese otro estado, el estado sagrado del entusiasmo. Te hago la última. Mauricio encontró ese último estado sagrado de descontrol. Yo lo encuentro cada tanto, sí, confío mucho en mis amigos, lo paso bien, lo encuentro mucho en el teatro. Nosotros decimos, hacemos teatro para ir a comer después. El teatro es una actividad muy social. Hacemos teatro porque somos amigos. En mi caso, hago temporadas muy largas. La paso muy bien. Las giras son un lugar, por ejemplo, donde uno tiene eso. Son lugares fiesteros. Por el otro lado, soy un hombre de un estado afectivo, de un enorme poder conservador. Hace 50 años tengo una pareja con la que nos amamos y con la que la pasamos muy bien, pero también con la que nos reímos mucho. El descontrol también a veces aparece allí, ¿no? Es decir, en lo doméstico, en lo cercano, en saber que si te podés reír muy fuerte, hay cosas que las vas a pasar siempre mejor. Digo, las amargas, si te podés reír fuerte. Yo el otro día decía, la estábamos pasando con mi compañera, la estábamos pasando medio denso, una situación, nada, doméstica, pero medio angustiante. Y estuvimos desde las 7 de la tarde. Estábamos medio bajón. Y de pronto le digo, Moni, nos clavamos 4 capítulos de The Office. Nosotros somos fanáticos de The Office. Entonces, con The Office nos cagamos de risa tan fuerte. Y entonces, abrir una botella de vino, preparar unos sanguchitos de jamón, tirarnos en un sillón a ver The Office y decir, ¿qué dosis de The Office necesito para olvidarme del quilombo que tengo? Vimos una, vimos dos. Cuando vimos la tercera nos miramos, ya está. ¿Qué es eso? Bueno, es esa sensación de, buscar la diversión, buscar el humor. Si en una pareja te reís, desaparecen muchas cosas. Pero lo que no desaparece es la actitud común del entusiasmo. Yo creo que lo que no pueden faltar es proyectos y risas. Mauricio, te quiero agradecer mucho por haber pasado por nuestro stand, el de Leamos y Baja Libros. Estuvimos, para todos los que están acá, hablando de su primera novela, Salo Solo, el patrullero del amor. Muchas gracias, Mauricio. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias.